Buenos días, mi nombre es Daniel Hurtado y pertenezco al grupo 01 de estática. El día de hoy voy a presentar el ejercicio número 1. Este ejercicio dice, un anuncio de 5 por 8 pies tiene un peso de 20 libras y está sostenido gracias a una rótula en el punto A y dos cables EC y BD. Si el anuncio se encuentra en un equilibrio estático, determine, primero, el vector dirección del momento generado por el cable EC con respecto al punto A. Segundo, la tensión del cable BC. Como pueden ver, acá en el ejercicio no hay ningún cable BC, por lo cual lo hablado con la monitora fue que determinara la tensión del cable BD. Tercero, las componentes rectangulares de los cables. Cuarto, la magnitud de las fuerzas de reacción en el punto A, que es acá donde se encuentra la rótula. Y quinto, si se conservaría el equilibrio si se aplicase una fuerza de 100 libras en dirección en el eje Z en el centro de la placa. Bueno, eh, ¿qué tenemos? Tenemos las medidas y el peso del anuncio y tenemos la ubicación espacial de los puntos B, C, D y E con respecto al punto A. Bueno, el diagrama de cuerpo libre es donde tendremos en cuenta qué es lo que necesitamos hallar. Primero, del punto A tenemos las fuerzas de reacción en el eje Y, en el eje X y en el eje Z. Después están las tensiones de los cables EC y BD. Y por último, con la fórmula enseñada en clase, hallamos el centroide del anuncio. Este anuncio es un rectángulo, por lo cual la fórmula dicta que se encontrará donde se encuentren la mitad del lado por la mitad del largo. Y acá nos da lo que llegaría a ser la fuerza W. Principios y ecuaciones a utilizar. Primero estaremos utilizando la ley de Newton y equilibrios de cuerpos rígidos. Esta dice que la sumatoria de fuerzas en todos eh, en todos sus componentes debe ser cero. Y también que la sumatoria de momento en todos sus componentes debe ser cero. La sumatoria de momento en todos sus componentes debe ser cero. Después tenemos la fórmula para hallar magnitud y dirección de una fuerza. Y acá tenemos la fórmula para hallar el momento de una fuerza respecto a un punto que es M es igual al producto cruz entre el vector dirección R y F. Y esta F se halla multiplicando la magnitud por lambda. Bueno, a continuación, en los cálculos numéricos, lo primero que haremos es hallar las diagonales de los tensores. Y a partir de esto hallaremos sus componentes en los ejes X, Y y Z. Para hallar su diagonal, sumamos los cuadrados de sus distancias en cada eje según el punto A y le sacamos raíz cuadrada. Y acá eh, tenemos el lambda de cada uno de los componentes que va a ser este, esta distancia sobre la diagonal multiplicado por la tensión de BD. Acá seguimos el mismo proceso para la fuerza del cable EC y acá tenemos la fuerza W que es el peso dado por el cartel, el anuncio, y acá hallamos el vector director del tensor BD, EC y DW, que este fue hallado, como lo expliqué anteriormente, por el centroide. Bueno, acá lo que vamos a hacer es una matriz para hallar las componentes del momento del tensor BD en Y y en Z. Sí, acá tenemos la matriz y de esto obtenemos que en X va a ser 0.
de BD en Y va a ser 6/13, tensión de BD en J, y que tensión de BD en Z va a ser 8/3, tensión de BD en K. Bueno, también lo vamos a hacer para el EC, el momento en EC, y también para el momento de la W. Del momento de EC obtenemos que nos da -12 séptimos tensión de EC en J y 18 séptimos tensión de EC en K para Z y para Y y para Z respectivamente. Y con el W obtendremos que va a ser 0 en X, 0 en Y en Z va a ser -1120 en K. Bueno, acá lo que vamos a hacer es primero sacar una serie de ecuaciones para cada una de las cosas que tenemos acá. Sumatoria de fuerza de momento en Y, sumatoria de momento en Z y sumatoria de fuerza en X, en Y y en Z. Eh, Acá lo que obtenemos es un sistema de ecuaciones, de lo cual con un simple despeje obtenemos que tensión de BD es igual a 9/28 de tensión de SI. Esto lo reemplazamos acá en la segunda ecuación y llegamos a obtener la tensión SE, que es 326,7 libras, y la tensión de BD, que es 105 libras. Ya estos dos valores los podemos reemplazar en las últimas tres ecuaciones, con lo cual obtendremos la fuerza de reacción de A en X, que es 350 libras, de A en Y, que es 105 libras, y de AZ, que es -23,34 libras. La primera pregunta nos pide el vector dirección del cable EC, el cual será 6 en I más 0 en J más 0 en K. El segundo nos pide la tensión del cable BC. Como no hay ningún cable BC, hallamos la del cable BD, que va a ser de 105 libras. La tercera nos pide los componentes rectangulares de cada uno de los cables. Para el cable BD va a ser -70 en I más 35 en J menos 70 en K. Y para el cable SE va a ser -280 en I más 140 en J más 280 280 sobre 3 en K. La cuarta pregunta nos dice la magnitud de las fuerzas de reacción en el punto A. Acá lo que hicimos fue hallar cada una de estas fuerzas de reacción, sumar los cuadrados y sacarle raíz cuadrada, lo cual nos va a dar 366 libras. Y la última nos pregunta si se conservaría el equilibrio si se aplica una fuerza de 100 libras en dirección del eje Z en la placa. Y la respuesta es que no, ya que si hacemos el producto cruz para esto, nos va a dar que el momento de la W en X va a ser de -250i y va a tener un momento en Y de -400j. Y ya que no hay más momentos en X, la sumatoria de momento en X no daría cero, por lo cual no habría un equilibrio. Bueno, para concluir, primero, podemos decir que el cable CE es el que más fuerza debe ejercer, puesto que es el más cercano al punto A. Segundo, que el cable CE, el cable DB y la reacción en el punto Y, en el eje Y del punto A, deben soportar 280 libras, que es el peso del anuncio, distribuyendo las fuerzas en 35 libras del cable BD, 140 libras del cable CE y 105 libras de la reacción de A en Y. Y por último, que la rótula es la que debe soportar mayor carga, por lo cual es el elemento que más aporta al equilibrio del sistema. Muchísimas gracias.